enseñando. Es una de esas patadas de mula en nuestro rostro. Mire, ¿lo leen conmigo? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Oiga, esto es serio. El escritor Mark Twain se encontró un día con un negociante, un hombre de negocios sin escrúpulos, un hombre de Boston, que durante sus viajes, porque viajaba mucho, se jactaba, presumía de que él siempre ganaba en todo, de que en todos los negocios él ganaba haciendo trampa o como fuera, pero él se salía con la suya siempre. Era un tipo malo y presumía de ser malo. Pero un día que se lo encontró el escritor Mark Twain, le dijo, ¿sabe una cosa? Sabía que Mark Twain era cristiano y le dijo, yo pienso hacer un viaje a la Tierra Santa, un peregrinaje a la Tierra Santa, voy a escalar el monte Sinaí y cuando llegue a la cumbre voy a leer en voz alta los 10 mandamientos. Es más, los voy a leer a todo pulmón. Sin impresionarse, el escritor le dijo, tengo una mejor idea, quédese en Boston, no gaste nada y cumpla los 10 mandamientos. Él se enorgullecía de que los iba a leer a grito abierto y le dijo el escritor, cúmplalos mejor. Toda la Biblia enseña la obediencia. Es un principio fundamental de la vida cristiana, la obediencia a Dios. Algunos creen que la espiritualidad o que el cristianismo se muestra o queda sellado de que soy cristiano si hablo en lenguas. Hay personas que piensan que las lenguas son la manifestación de que somos llenos de Espíritu Santo o que el Espíritu Santo está en nosotros. Y lo que hacen algunas personas ni siquiera es el don diversos géneros de lenguas, es un fenómeno psicosomático que no tiene que ver con las lenguas que dice la palabra del Señor. Porque en Hechos capítulo 2 había personas de 17 nacionalidades y cuando se dio el milagro de las lenguas dijeron todos, ¿qué está pasando? Entendemos en nuestro propio idioma cada quien. El milagro fue que personas que no se podían entender, se entendieron. Pero si aquí todos hablamos español, no hace falta que nadie hable en lengua. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? Y si de repente todos nos entendemos y de repente ya no nos entendemos, entonces no es el milagro de Hechos 2, es al revés, es lo contrario, es reversa. Es la Torre de Babel. Y algunas personas piensan, si no hablas en lenguas no eres cristiano. Es la señal de que eres cristiano, hablar en lenguas. Otros enseñan que la señal de que eres cristiano es que te vistas anticuadamente. Hay gente que opina. Algunas de ustedes, hermanas, aquí, en algunas congregaciones no me las dejarían ni entrar. ¿Sabe usted eso? Por sus pantalones. O por sus aretes, porque algunas traen una cosa que parecen columpios de perico, ¿no es cierto? O columpios de guacamaya. O por sus cabellos encrespados. Algunas de ustedes ni las dejarían entrar en una congregación. Algunos de ustedes no les servirían la Santa Cena. Cuando usted va a agarrar el pan, le dirían, usted no puede agarrar. Mira nomás esos cachetes colorados que trae, parece chapeteada. Porque hay congregaciones en donde opinan que la espiritualidad o el ser cristiano tiene que ver con cómo te vistes. Algunos opinan que se trata de leer muchos libros. Y hay quienes opinan que es cuestión de la alabanza, el tipo de música. Pero la Biblia resuelve el asunto, la controversia fácil. ¿Qué es la señal de que eres cristiano? Obediencia a Dios, punto. Ese es el asunto. Discutía una hermana conmigo con respecto a estas cosas que yo digo de repente en contra del neocarismatismo, que considero un movimiento peligrosísimo de apóstata de la fe cristiana. Resulta que la hermana pues va a otras congregaciones y por eso se contamina y se llena de estas ideas. Y me hablaba de sus experiencias, que ha sido tumbada por el Espíritu no sé cuántas veces y que ha visto cosas y que habla en lenguas. Y le dije, hermano, no me tiene que decir eso, su cristianismo me lo puede demostrar bien fácilmente, obedezca a su marido porque la palabra de Dios dice eso. Porque yo le conocía algo, no crea usted que se lo dije al tanteo. La señal de un cristianismo verdadero de una mujer es que obedece a su marido. Amén, eso estuvo con muchas ganas. Y la señal en un hombre de que tiene el Espíritu Santo es que ama a su mujer como Cristo amó a su iglesia. Me encanta la idea. Ya nos vamos entendiendo. Pero de repente creemos que sensaciones o experiencias es obediencia al Señor y su palabra. ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Dicen en mi rancho. Esa es la evidencia incuestionable de conversión. Obedecemos a Dios. El Señor Jesús lo dijo. Lean conmigo por favor estos textos. Juan 15:14 y Lucas 6:46. ¿Cómo dice el primero? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y lean conmigo el de Lucas. ¿Cómo dice? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? ¡Sas! ¿No está grueso esto? Palabras de Jesús. Pablo mismo enseñó que la teología cristiana se expresa
en obediencia. La verdadera teología cristiana se enseña, se muestra, se expresa en obediencia. Se los leo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, leen lo que sigue conmigo por favor, a la obediencia a Cristo, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ahora, el pasaje nos va enfilando, dice algo así como lo que llaman el día de hoy la guerra espiritual. Dice, no andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas, ahí le empieza a gustar a la gente, de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. Hay gente que le gusta mucho esa idea del poder. Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y hay gente que se emociona eso como que, nos va a hablar de la unción. Y entonces yo tengo una unción. Y lo que termina diciendo es que derribamos todo eso y vencemos todas esas fortalezas. ¿Cómo? Con obediencia. Esa es nuestra victoria, que obedecemos a Cristo. Y el pasaje que estudiamos, o que es nuestra base para esta serie de sermones, nos habla de la bendición de la obediencia. Leámoslo otra vez, ya lo leímos al principio, pero leámoslo otra vez conmigo. Dice así, dicho esto, no lo hemos leído, perdón, no hemos leído. Pero es el texto base de este sermón y del próximo domingo también. Léanlo conmigo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Juan 9, 6 al 7. El texto es muy claro. Un ciego obedece al Señor y regresa viendo. Por eso he llamado a este sermón, creo que no lo dije al principio, obediencia ciega, bienaventuranza de vidente. Es como un refrán inventado por mí. En la casa mis hijos y yo nos gusta hacer eso. Uno de ellos dice una frase y el otro dice una cosa que tiene que ver con eso. No sé, por ejemplo, alberca vacía, pues sopetón seguro, ¿verdad? O trampolín mortal o algo así. Decimos frases y el otro le completa para hacer una especie de refrán de lo que sucede si pasa eso. Aquí hay un refrán entonces: obediencia ciega, bienaventuranza de vidente. Árbol que nace torcido, solo Cristo lo endereza. El que nace para maceta, el Señor lo puede transformar. Esos son los míos. Pero esta es una frase que debemos aprendernos: obediencia ciega, bienaventuranza de vidente. Vamos a estudiar la vida de un hombre ciego de nacimiento que es sanado por Jesús en este culto y en el próximo, para entender algunas enseñanzas con respecto a la obediencia. La intención de estos sermones entonces es hacernos reflexionar en la obediencia, para que deje de ser una teoría, una idea, una doctrina y se convierta en práctica, una vivencia y un principio cotidiano en nuestra existencia. Y perdónenme que voy a estar tomando agua cada rato, porque por mi gripa se me seca mucho la garganta. Primera enseñanza: obediencia es cumplir una misión. Más que teologizar o filosofar, sirvamos. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Los líderes religiosos de aquella época querían teologizar sobre el pecado. Buscaban culpables, querían golpear con sus argumentos. Les importaba presumir de sus profundos conocimientos, y esto contagió a los discípulos. Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Para usted y a mí nos parece eso lejano, pero es que déjeme decirle que en aquella época se creía que las enfermedades y desgracias de la vida eran directas y proporcionales a nuestro pecado. Es que si alguien estaba paralítico, algún pecado muy grave había cometido. Si alguien tenía lepra, algo muy grave había cometido. Y era fácil de creerlo, porque si usted y yo nos enfermamos de algo y alguien nos dice, pues es porque eres pecador, pues ni modo que le diga que no, ¿verdad? Pastor, usted tiene demasiadas enfermedades: diabetes, celiaquía, patas chuecas, medio artrítico,
¿No habrá cometido muchos pecados? Pues yo digo, pues sí, no, pues sí. No, si milagro que estoy vivo, yo por mí ya debería estar muerto por todos los pecados que he cometido, ya debería haber muerto. Entonces termino creyendo esa doctrina del karma. Y la gente de aquella época creía eso, y por eso, pero como este era ciego de nacimiento, decían, ¿a qué horas pecó? O sea, si cuando nació ya estaba ciego, ¿a qué horas pecó para merecer estar ciego? Y había varias teorías. Una teoría decía que antes de nacer estábamos en algún lugar los no nacidos y que allá había pecado. Qué absurdo, ¿no? Y otros pensaban, no, es el pecado de sus padres, pero se le transfirió a él. Y Jesús dice, no tiene que ver con eso. Y luego les dice un argumento tremendo. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. O sea, les dijo, déjenme trabajar, atrasito de la raya que estamos trabajando. No me quiten el tiempo con discusiones, vengo a servir. Déjenme leo esta misma palabra de Jesús en otras dos versiones. La NBI dice, mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Y la Dios habla hoy traduce, mientras es de día, tenemos que hacer el trabajo del que me envió, pues viene la noche cuando nadie puede trabajar. Y quise usar estas otras versiones para que notemos que, según algunos eruditos, está en plural lo que dice Jesús. En nuestra versión dice, me es necesario, pero en otras versiones traducen, no necesitamos, porque aparentemente Jesús habló así, en un plural de respeto, como cuando usted escribe en un libro o escribe en su tesis y dice, creemos quién es usted y quién. Usted está escribiendo, usted es el único que escribe, pero decimos creemos en una forma de respeto. Parece que así respondió Jesús a esta interrogación de sus discípulos. Sí les dijo algo radical, claro, respecto a su pregunta. No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, porque su pregunta era, ¿quién pecó, o sus padres? ¿Por qué está ciego? Como podemos ver, su respuesta fue sencilla, breve, menos de 20 palabras y contundente. Pero después los confronta con un argumento más significativo. En resumen, creo que les dijo, no tengo tiempo para discusiones infructuosas. Estoy ocupado obedeciendo a mi Padre, cumpliendo con mi misión en la vida. Por eso digo, como primera enseñanza, obediencia es cumplir una misión. Más que teologizar o filosofar, sirvamos. No tengo tiempo para discusiones infructuosas, dijo el Señor. Estoy ocupado obedeciendo a mi Padre, cumpliendo con mi misión en la vida. Pepito, me refiero a Pepito, el de los cuentos. Un día su mamá lo regañó porque estaba jugando demasiado tiempo con los juegos de video y ya era hora de comida y le dijo, ve chamaco por las tortillas, y se fue por las tortillas. Y tardó en llegar mucho tiempo, es más, ya estaban los comensales ahí enfriándoseles el caldo y no llegaba el mentado Pepito. Tuvieron que comer sin tortillas y eso es terrible para un mexicano, la vida no vale nada sin tortillas, ¿no es cierto, hermanos? Y resulta que cuando finalmente llega Pepito a la casa, le dice la mamá, el típico regaño y la pregunta, ¿por qué tardaste tanto? Y Pepito dice, es que cuando estaba pasando por el parque, estaban tomando fotos a todas las participantes de Miss Universo. Había cámaras y reporteros por todas partes y me entretuve viendo a Miss Colombia, Miss Venezuela, Miss Brasil, Miss Holanda, Miss Inglaterra. Y su madre lo interrumpe y le dice, ¿y mis tortillas? Y él dice, no, esa no la vi. Disculpen el mal chiste, pero así de mal chiste es que ustedes y yo nos entretengamos en discusiones infructuosas y renunciamos a nuestra misión de servir. Hay un ciego, ¿y qué quiere hacer Jesús? Sanarlo, bendecirlo. ¿Y qué quieren hacer los otros? Discutir. ¿Quién pecó? Hagamos una mesa redonda. ¿Quién pecó? Sus padres. ¿Quién vota por sus padres? ¿Quién vota por él? A discutir. Y Jesús dice, no tiene nada que ver con eso. Cuando Jesús dijo, no es que pecó de los padres, no está diciendo que no eran pecadores. Sí, los padres eran bien pecadores y él también era bien pecador. Pero eso no es el asunto de por qué está ciego. Y Jesús le da una razón a la ceguera. Dice, está así para que la gloria de Dios se manifieste. Qué interesante. Como quien dice, les dijo, no se metan en chismes. No les importa a ustedes por qué está ciego. Lo que les importa es que hay que servir. Y luego dice él, es necesario que hagamos las obras que nos corresponden, porque viene la noche cuando nadie puede hacer nada. Y nos exhorta entonces al servicio. Analicemos entonces por qué estamos en la tierra. Y cumplamos con nuestra misión. Y sabe una cosa, no es tan difícil. No es tan difícil. De repente nos complicamos la vida y pensamos, ay, es que no sé, ¿cómo le voy a hacer para saber? ¿Cómo que no sabes? Somos padres,
tenemos misión. Somos hijos, tenemos misión. Eres hermano o eres esposo o esposa, tienes misión. Tenemos una misión. Con el simple hecho de que me nazca un chamaco, tengo una misión bárbara, brutal, que no se acaba nunca. Es más, uno se puede divorciar de la esposa mediante un trámite legal, pero no te puedes divorciar de los hijos. No se puede. Algunos sí abandonan, algunos irresponsables sí lo hacen. Supongo que se las verán bien difíciles con Dios un día, pero no se debe hacer, ni siquiera hay un trámite legal para hacerlo. Así es que soy papá, soy hijo, soy hermano, soy esposo, tengo una misión que cumplir. Tenemos una empresa o trabajamos para una empresa, tenemos un oficio, desarrollamos una actividad artística, estudiamos. Ahí también tenemos una misión. Joven, perdóname, si dices, es que no sé para qué nací. ¿Cómo que para qué? Naciste para sacar puros dieces en la escuela. Ya, se resuelto el asunto. Tienes una misión que en este momento es estudiar. Y si tienes una empresa o trabajas en una empresa, tu trabajo es hacerla crecer, desarrollarla, cumplir con lo que te toca hacer. Somos miembros de una iglesia, tenemos misión. Tenemos un ministerio en la iglesia, tenemos una misión. Hemos sido dotados con habilidades de parte de Dios, tenemos una misión. En nuestra iglesia tenemos una bendición muy grande. Tenemos muchos cantantes, hombres y mujeres con una voz excepcional. ¿Ha notado usted eso? Tenemos de veras, en otras iglesias ya los quisieran para su aniversario. Tenemos cantantes de verdad, muchos, hombres y mujeres, muchas niñas especialmente, que cantan precioso. Yo le he dicho a varias de ellas, óigame bien, Dios no le da a una persona semejante don como el que le dio a usted para que lo desperdicie. Cántele al Señor. Si además es cantante y canta en otro lugar, no importa, pero cántele al Señor, porque Dios se lo dio principalmente para eso. Hemos sido dotados de habilidades de parte de Dios, tenemos una misión. Tenemos un círculo de influencia compuesto por familiares, esfera biológica, vecinos, esfera geográfica, compañeros, esfera de trabajo, escuela, esfera vocacional y amigos, esfera fraternal. Tenemos una misión. Esos amigos son mi misión. Dios me tocó a mí con su evangelio para que yo los toque a ellos. El otro día al hermano encargado de enviar los devocionales desde la página, se envían devocionales de muchos lugares, yo lo envío a muchos, a varios cientos, pero hay una manera oficial desde la página, la gente se inscribe y se manda. Y alguien le llamó al hermano y le dijo, oiga, me están llegando unos audios que yo no pedí. Disculpe, pues no sé qué pasó. Aquí hay una página y se escribe, pero yo no me inscribí. Molesto, parece. El hermano le dijo, bueno, pues si quiere lo borro. Él no dijo nada. Después volvió a hablar y dijo, ya sé quién me inscribió. Tengo una parienta que va ahí con ustedes a la iglesia, que no sé qué. Y pues si quiere lo quito. Y el Señor no decía nada. Volvió a hablar y no me lo van a creer. Pero esto le dijo al hermano, él me lo dijo al hermano Juan Carlos. El hombre le dijo, oiga, ese que habla ahí en los audios, alguien le está contando toda mi vida porque nomás de mí habla. A mí no me la cuentan. El hermano le tuvo que decir, oiga, no, el pastor ni lo conoce a usted. Este devocional se manda a miles de personas. El pastor predica al aire, se va al aire, no al aire se va, pero al aire. Y si es al aire, pero usted, si le bendice Dios, ¿qué lo borramos? No, así déjelo. Oiga, quien lo inscribió tiene una misión. Seguramente dijo, necesita oír palabra de Dios y que lo inscribe sin su permiso. No se lo mandaba de su teléfono, nos echó la culpa a nosotros porque lo inscribió en la página de la iglesia. Si tenemos un círculo de influencia unoicos, de familiares, vecinos, compañeros de trabajo, escuela y amigos, tenemos una misión. Nuestra misión tiene que ver con hacer lo que nos toque en nuestra familia, nuestra comunidad social y nuestra comunidad espiritual, el reino. Así es que ninguno aquí podríamos decir, es que no sé cuál es mi misión en la vida. ¿Cómo que no? Nomás ve tus relaciones personales que tienes, ahí está tu misión. Tu trabajo, tus habilidades, ahí está tu misión. Entonces pues, obediencia es cumplir una misión. En segundo lugar, obediencia es creer en las obras de Dios. Más que discutir, creamos en las obras de Dios. Ahora esto viene después de la sanidad. Miren cómo dice. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos hicieron una fiesta y dijeron, gloria a Dios por este milagro, qué bendición, maravilloso. Mandaron traer la Sonora Sinaloense y mandaron traer un grupo de rock cristiano para que amenizara el asunto. Trajeron un predicador, hicieron fiesta, tortas de jamón y cochinita pibil y se alegraron con el ex ciego. ¿Dice eso su Biblia?
tampoco la mía. Fíjese nomás lo ridículo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y uno decían, es él, y otros decían, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Yo le hubiera contestado, ¿qué te importa? Ya veo, alégrate conmigo, hagamos fiesta. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Juan 9, 6, 12. Oiga, esto es lo típico de la raza humana, tristemente. Dios hace un milagro y en lugar de creer, los seres humanos discuten al respecto y siempre pasa eso en torno a un milagro. En lugar de gloria, alegría por el milagro, discusión. Por ejemplo, hay unos intérpretes de la Biblia que se llaman racionalistas, que opinan que aquel hombre, su problema que tenía era higiene. No se bañaba, no se lavaba y tenía los ojos llenos de escamas propias de la falta de higiene. Y que lo que hizo Jesús fue ayudarlo a lavarse los ojos. Otros creen que se trataba de una infección y que sanó por las sustancias curativas del barro, de la tierra, activadas con la humedad de la saliva, porque sí, la saliva sí tiene ciertas características desinfectantes, ¿sabía eso? Por eso por instinto medio animal, dicen los que no creen en la creación, cuando nos cortamos, nos chupamos, ¿verdad? Como el perro se lame. Y algunos piensan que se trataba de eso, es cuestión, una infección y Jesús le sanó. Oiga, ¿sabe una cosa? A mí me importa bastante poco eso. Yo pienso que fue un milagro, ¿eh? Yo pienso que sus córneas no funcionaban. Pienso que era más grave su problema y que Dios, Jesús, nuestro Señor, hizo un milagro. Pero ¿sabe qué? No importa cómo haya sido. Me viene importando 3 cacahuates. Lo importante es que Él lo sanó, transformó su vida cuando nadie lo había hecho antes. La intervención de Dios es saciar una necesidad humana y eso fue lo que pasó. Ahora, nos quedan claras algunas cosas. Número 1, Dios ama a los seres humanos. Se ocupa de nosotros, le importamos. En segundo lugar, Dios transforma vidas. Tiene poder para cambiarnos y cambiar nuestras circunstancias. Y Dios nos reta a creer para bendecirnos. Al invidente le ordenó ir al estanque de Siloé, que traducido es enviado. ¿Le importaba a usted saber qué quería decir Siloé? ¿Es usted de los que dice, si no me explican quiere decir Siloé, no sigo leyendo? Ahora, muchas veces en la Biblia aparecen palabras como esa. Y que llegó Moisés a Horeb, y que llegó a Sión, y que en el lago de Genezaret, y no se nos dice qué quiere decir esa palabra. Si el predicador investiga y analiza y nos dice qué significa, pero en esta ocasión no soy yo el predicador que está añadiéndole y diciendo lo que significa Siloé. No, el mismo Juan nos traduce. ¿Por qué? Porque hay un juego de palabras. Está implícito el asunto del reto. Jesús sanó a ese hombre, sí era joven posiblemente, pero lo retó a la obediencia, que es el tema que estamos tratando aquí. Le dijo, ve y lávate. Y si él dice, ¿para qué? Si estoy ciego, no necesito eso. Estoy sintiendo muy rico el lodo ahí en mis ojos, mucha frescura. ¿O por qué no me sanas así nomás? He oído que he sanado a otros de otra manera. Pero no, el tipo se levanta, va al enviado. Él es el enviado y al lugar donde va se llama el enviado. ¿Captan la idea de lo que quiere decirnos el hermano Juan? Quiere ayudarnos a entender que todos tenemos un Siloé a donde somos enviados. Todos tenemos un Siloé a donde en obediencia podemos demostrar que creemos en Él. Cada uno de nosotros ha recibido un desafío a algo en particular. A perdonar tal vez, a pedir perdón tal vez, a estudiar, a capacitarnos, a cambiar nuestra forma de hablar, de discutir o de actuar, a dar más, a hacer mejor las cosas, a tolerar, a luchar, a decir, a callar, a orar más, a ser buenos mayordomos. Es decir, todos nosotros somos enviados al Siloé, que significa enviado. Perdón. Obedezcamos al Señor, creyendo en sus obras y demostrándolo, dando un paso de fe. Es triste, pero muy a menudo nos pasa eso. Lo he contado antes ya. Cuando enfermé de mi corazón,
Me hicieron un estudio muy serio, una prueba de esfuerzo con talio. Me pusieron a correr en una de esas bandas. Me sentía que me iba a desmayar. Yo, por cierto, en esa época estaba muy mal. Fue una crisis muy severa, creo, no solo para mí, también para la iglesia. Y yo, después de que estaba casi al desmayo, me hicieron correr. Me acostaron, ya me tenían, ¿cómo se dice eso? Canalizado. Y me inyectaron una sustancia radioactiva. Se veía, hasta brillaba. Yo me sentía marciano, me sentía así en una película de la Guerra de las Galaxias o de esas otras, ¿cómo se llama? De Viaje a las Estrellas. Me inyectaron una sustancia radioactiva y luego me metieron la máquina esa para ver cómo la sangre, esa sustancia, cómo circulaba por todo mi cuerpo y vieron todo mi sistema circulatorio. Y el resultado final fue que tenía 2 isquemias, que quiere decir arterias tapadas. Y era grave, decía severas. O sea, 2 arterias coronarias severas. Eso significa infarto inminente. De hecho, después me dijeron que esos días había experimentado yo un infarto. Y resulta que ahí estuve hospitalizado varios días. Y yo le decía al Señor, Señor, no le puedes hacer eso a Oreb. Antes de que yo fuera pastor aquí, la iglesia de Oreb tuvo un pastor extraordinario, un de esos tipos fuera de serie, don Orlando Gutiérrez Cortés. Y murió joven, 62 años. Murió joven de un tumor canceroso en su cerebro. Eso fue grave, eso fue triste. Toda la Convención Nacional lloramos por eso. Él era un tipazo, una persona, él era presidente de la Convención durante un tiempo que yo fui vicepresidente y era una persona muy apreciada por mí. Pero Dios se lo llevó y yo le decía a Dios, Señor, ¿cómo les haces eso a los de Oreb? Te acabas de dar su pastor, les traes a uno. Y yo creo que me escogieron a mí por joven, dijeron, para que nos dure más, algo así dijeron, no sé. Porque los otros 2 candidatos que había eran más grandes que yo de edad. Y a lo mejor me escogieron no por bueno, sino por duradero, pensaron. Ahora les resultó con que tengo un montón de males, ¿verdad? Pero a lo mejor los que escogieron aquella época y votaron, a lo mejor me escogieron nomás por eso, yo no sé. Yo le decía, Señor, y ahora ya me llevas otra vez. Digo, no es por mí, es por Oreb. Yo pensaba que me estaba yendo de verdad, porque sí me sentía muy mal, además de que estaba muy mal según los doctores. Posiblemente me tendrían que operar a corazón abierto, pero de repente a Dios le dio la gana de hacer un milagro. Y un día cuando me hicieron el cateterismo, que decían que no sabían si hacérmelo o no hacérmelo, porque según ellos estaba tan severo que al hacerme el cateterismo se iban a meter por mi vena femoral con una cámara de esas pequeñitas y que iba a ser peor por la obstrucción y eso, y que a lo mejor me podía dar ahí mismo un paro en el quirófano. Y estaban decidiendo si me hacían o no, y me hicieron el estudio y resultó que mis arterias coronarias estaban destapadas, no tenía ningún problema. Es más, me quitaron mi credencial de cardíaco. Tenía una credencial para poder ir al hospital de cardiología sin problemas, hacer cita, me la quitaron. Dije, usted no merece estar aquí. No faltó quien dijera, pastor, a lo mejor lo que tenía era otro problema, a lo mejor tenía un aire. Ni sé qué quiere decir eso. A lo mejor tenía hernia yatal. A lo mejor pues era muscular. Si usted quiere pensar lo que quiera, a mí me importa un comino. Yo me sentía que estaba muriéndome y ahora me siento muy vivo y con eso me basta. Ahora hay un estudio que ahí está, ahí dice. Cuando le pregunté al doctor, oiga, no se puede haber equivocado, me dijo, pues la persona anterior a usted fue una viejita de 90 y tantos años y la persona después de usted fue un niño. No nos pudimos equivocar. Nos podemos equivocar si hay 2 personas más o menos de la misma edad, del mismo peso, pero en este caso no nos podemos equivocar. Entonces explíqueme usted, me dijo, yo soy de ciencia, usted es de fe, explíquemelo usted, tiene razón, ya se lo expliqué, usted ya se lo explicó, hermano. Pero siempre hay gente queriendo echarle a perder a Dios los milagros. ¿No conoce a alguien así? ¿Los ha visto en el espejo? Gente que le quiere encontrar a todo. Oiga, obedezcamos al Señor creyendo en sus obras y demostrémoslo dando un paso de fe. Y el paso de fe es la obediencia. Recuerde lo que hemos hablado. Obediencia es creer en las obras de Dios. Más que discutir, creamos en las obras de Dios y hagamos lo que nos toca hacer, porque Dios puede hacer milagros en nuestra vida. Le pedimos por nuestro matrimonio. Señor, bendice mi matrimonio. Perfecto, veas tu Siloé. ¿Quieres que bendiga tu matrimonio? Ve a tu Siloé. ¿Qué es tu Siloé? Cuando tienes problema matrimonial, pedir perdón, por favor, pedir perdón, ponerte vulnerable ante la otra persona, dejar de reclamar y de exigir y dar. Si la otra persona hace lo mismo, ya la hicimos, se restauró esto y estamos en el paraíso terrenal de nuevo. Y tercera enseñanza, obediencia es atrevernos a ser diferentes. Más que la opinión popular, atrevámonos a creer. Miren, pero déjenme porque es un texto largo y tengo que tomar agua tantito. Disculpen ustedes este asunto. Debo leerles un texto más amplio de esta narración. Vamos en orden, vamos así como sucedió. Sigue diciendo el pasaje. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, ya no era ciego,
Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. ¿Sabe usted que hacer lodo con saliva era trabajo? Y según los fariseos, usted no debía trabajar en sábado. No podía hacer comida, no podía limpiar su casa, no podía lavar ropa, no podía, por supuesto, no podía poner ladrillos ni poner la montura en su caballo. No podía hacer nada de eso, no podía trabajar. Si traía una aguja, usted era costurero, y se la ponía así en su ropa para levantarse, no sé qué, y se llegaba el sábado y ahí traía la aguja, usted estaba trabajando porque estaba cargando una aguja. Qué ridículo, ¿no? Y Jesús hizo lodo con saliva, y eso era trabajo, y estaban enojados por eso. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y él dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Imagínese usted, sanó a un ciego y ellos que no guarda el día de reposo, caen gordos. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Es lógico, unos decían: es un pecador, y otros decían: pecador, pero sanó a un ciego. Entonces volvieron a decirle al ciego otra vez: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, otra vez preguntando: ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Tampoco lo sabemos nosotros. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntarle. Y usted dice, eso de expulsar de la sinagoga es cualquier cosa. El día de hoy en las iglesias modernas, como hay tantas denominaciones, no pasa nada con la disciplina. Una persona se porta muy mal, atenta contra la unidad de la iglesia, qué sé yo, y la iglesia la disciplina, la pone bajo disciplina. ¿Qué hace la persona? Se va a otra iglesia vociferando de esta, punto, se acabó, allá se integra y no pasa nada. Pero en aquella época no, señor. La disciplina, la excomunión de la sinagoga, ¿sabe qué significaba? Que usted no podía comprar ni vender en los mercados de aquella época, que era la forma de vivir. Usted estaba exiliado del ambiente socioeconómico de su ciudad, y eso era muy complicado para una persona, iba a la bancarrota. Por eso los padres cobardes de este hombre le dijeron: edad tiene, él ya es responsable, ya tiene credencial de lector, él ya es responsable de sus actos, pregúntenle a él y él responderá por sí mismo, no por nosotros. Fíjese qué feos, se están así como deslindando de la vida de su hijo, el que era ciego y que ahora ve, por quien deberían estar haciendo fiesta y buscando al que lo sanó para agradecérselo. La insistente negación de la fe de los religiosos de aquella época resultó ridícula, pero crearon una atmósfera de incredulidad en la gente. Incluso los padres tuvieron miedo de proclamar la verdad, que para ellos especialmente era bien clara. Podemos decir que pusieron de moda no creer. Es triste, pero mucha gente decide no creer por una sola razón: porque los demás tampoco creen. Es cuestión de moda. ¿Saben lo que son los Gedeones internacionales? Son un grupo de varones cristianos, Los Gedeones son varones cristianos que se dedican a dar dinero para que se reproduzcan Biblias y Nuevos Testamentos y poderlos regalar y poner a disposición de la gente. Son los que ponen Nuevos Testamentos o Biblias completas en los hoteles. Reparten Nuevos Testamentos pequeñitos, ahí traen uno azul y hay unos blancos para enfermeras, y reparten a policías, a soldados, y etcétera. Donde les dan permiso, van y reparten. Oiga, un día fueron a unas escuelas públicas a repartir, no hace mucho, aquí en la Ciudad de México, a repartir a todos los niños a la salida. Y de pronto, unos chamacos empezaron a romper los Nuevos Testamentos, imagínense. Los abrían y les arrancaban las hojas y los rompían. Incluso en un tambo de esos de basura, metieron y los quemaron. Había una niña rompiendo ahí, un chamaco rompiendo, y un hermano de los Gedeones, un anciano, estaba muy triste, llorando, y fue y le dijo: joven, lo agarró casi así como no debía ser, y le dijo: ¿por qué lo rompes? Y dice: no sé, ¿no has leído? No. Entonces, ¿qué tienes contra este libro? ¿Por qué lo rompes? No sé, ya déjeme. ¿Sabe por qué lo estaba haciendo? Porque los demás lo estaban haciendo, porque está de moda, porque alguien lo hizo y quiero seguir a esa persona que lo hizo, y al rato todos andan haciendo lo mismo.
Eso es lo triste, y esto fue lo que provocaron los fariseos en aquella ocasión. Pusieron moda de no creer. ¿Por qué insistir en buscar pretextos para no creer? ¿Por qué preguntarle a otros y no a Dios, si es Dios quien nos da la respuesta? ¿Por qué tratar de creer lo que la mayoría piensa? ¿Por qué no atrevernos a creer? El mundo se rige por modas, y a muchas personas se les dificulta deslindarse de ellas. Les parece más cómodo dejarse llevar por la corriente que andar a contracorriente. Les parece mejor vivir como todos que incursionar en un nuevo camino. Les atrae más ser del montón que ser diferentes. Pero el cristianismo esencialmente es una fe revolucionaria, distinta, contrastante. Mire, el hecho de estar aquí usted y yo, esto es una locura para el mundo. Eso es una locura, somos raros usted y yo nomás por estar aquí. Discúlpeme, pero en otras actividades, no es que le quiera dar mala fama a nosotros, pero en otras actividades religiosas, hace media hora que ya habían acabado y ya se habían ido a su casa. ¿Sí o no? ¿Cuánto duran otras reuniones de cristianos o de que se dicen cristianos? Media hora, ¿no es cierto? Rápidas. Alguna persona incluso llegan tarde, llegan hasta el agua, se echan la cabeza y se salen, ya cumplí. ¿No es cierto? Pero usted tiene aquí, ya tiene aquí, ¿cuánto tenemos aquí? Ya tenemos 1 hora y media casi. Y algunos de ustedes van al instituto, ¿qué? ¿Otras 2 horas en el instituto? ¿Y qué le dicen los inconversos? Pues, ¿qué hacen? Puro iglesia, ¿qué haces tanto en la iglesia? Y los jóvenes todavía en la tarde regresan. Ayer un grupo de 30 y pico de jóvenes, ¿cuántos fueron, mi querido Shang? 30 y algo, ¿no? 30 y... ¿No sabe? ¿No los contó? Usted nomás se divirtió y le importó un comino cuántos eran, ¿verdad? Me encanta la idea. Se juntaron secundarios con el hermano Elí, mi hijo, su consejero. Un titipuchán, y ahí estuvieron estudiando la palabra del Señor. Jugaron, pero los juegos eran bíblicos. Y hubo un rally. Yo estaba en una de las pruebas. Se llamaba la prueba Qué buena puntería. Ah, era usted. No era usted, era usted, que me confunden. Ustedes son igualitos. ¿Cuántos eran? 32. Estaba apuntando yo mal. Era acá este secundario, aquel es prepo. Por eso me decía que no sabía. Perdón, es que estos dos son casi gemelos, pero... Oiga, y ahí estuvieron jugando, pero entre juegos leían la Biblia. Entre juegos oraban, entre juegos. Y hay gente que dice, ¿qué? Es más, cuando se convierte un joven, sus padres le dicen, pura iglesia, ¿a qué vas tanto a la iglesia? ¿Por qué? Si estamos raros, somos raros, diferentes, damos dinero, imagínense lo bruto que son, dicen los inconversos, y no saben que no lo damos, era de Él desde antes, Él nos lo dio, solamente se lo consagramos. Pero esencialmente ser cristiano es ser un revolucionario, una persona que vive a contracorriente. La obediencia es justamente vivir de esa manera, fuera de las modas. Obedezcamos, seamos contraste. Dice un curso de discipulado que se llama el Plan Maestro. Nos hace pensar en este ejemplo. Si en México estuviera prohibido ser cristiano, si hubiera un decreto, no puede haber cristianos en México, y si alguien se comprueba que es cristiano, será llevado al paredón, y alguien a usted lo denuncia, o a mí nos denuncia, y ahí nos tienen el banquillo de los acusados, se le acusa de ser cristiano. La pregunta es, ¿habría pruebas suficientes para que me condenen o me absuelven? No, pues por falta de pruebas, déjenlo libre, no es cristiano. ¿Habría pruebas suficientes? ¿Cuáles serían las pruebas suficientes? Que hablen lenguas, eso lo hace cualquiera. También los lacandones hablan lenguas, también el brujo de los tarumanas habla en lenguas cuando usa una droga llamada peyote, también habla en lenguas. Y hace un ritual ahí que no es cristiano y hablan en lenguas algunos. Porque se viste de una manera anticuada. ¿Cómo se nota que es cristiano? La obediencia a Cristo, que lo hace ser una persona diferente, distinta. Más allá de su ropa, es distinto en su comportamiento. Es distinto en forma de ser, de hablar, de conducirse. Hermanos míos, no perdamos de vista esto. Obediencia es atrevernos a ser diferentes. Así que tengo un desafío para nosotros. Nos ha dicho 3 cosas el Señor hasta ahora, porque la próxima semana seguiremos estudiando el pasaje. Obediencia es cumplir una misión. En segundo lugar, obediencia es creer en las obras de Dios. Y en tercer lugar, obediencia es ser diferentes. Tengo un desafío de un vidente. Y me refiero a vidente porque el que llamamos ciego ya no es ciego, ya no era ciego, vio después.
Después de obedecer, vio. Es que es un vidente. Y si alguien dice, vidente se usa para referirse a alguien que vio más allá, pues también vio más allá el tipo, porque vio la posibilidad de su salvación. Había nacido ciego y ahora podía ver. Se enfrentó con Jesús y decidió depositar toda su confianza en Él. Fíjese los pasos que dio. Creyó, obedeció y vio. He aquí la importancia entonces de la obediencia. De hecho, creer es un acto de obediencia también. Pero además de que creyó en obediencia, obedeció. Porque Jesús le dijo, ve al Siloé, que significa el enviado. Y él fue. Fue al enviado para ayudarnos a entender que usted y yo también somos enviados a algún lugar. Analicemos una de las frases que pronunció y que nos sintetizan lo maravilloso de aceptar el desafío a obedecer y creer en Cristo. Lo leen conmigo, por favor. Es la frase más famosa de este hombre. Si alguien dice esta frase, todos recordamos quién la dijo. ¿La pueden decir conmigo? Dice así: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Había discusión, él es pecador y otros no, ¿cómo va a ser pecador si sanó a un hombre? Y él dice, no sé. ¿Sabe qué está diciendo? No sé ni me importa. Si es pecador o no es pecador, me tiene absolutamente sin cuidado. Hay una sola cosa que entiendo bien. Yo era ciego y él me sanó y yo era ciego en mi presencia. O sea, no es cuestión de que no es ciego, no es él, es otro, te lavaron el cerebro. Yo era ciego. Nunca había visto en mi vida. Y ahora veo. ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo quieres que no crea en él? Si ha hecho algo en mi vida. Hermanos míos, atrevámonos a creer en el Cristo de Dios y a experimentarlo personalmente. Por experiencia, no solo por teoría, no solo porque me dijeron, no solo porque soy de familia de cristianos. Atrevámonos a creer en el Cristo de Dios y a experimentarlo personalmente. No era un teólogo, jamás había leído la Biblia, por Dios. Era ciego de nacimiento. No entendía los recovecos de la religión, de la ley o las tradiciones, pero de una cosa estaba seguro: el Señor le había transformado la vida. Su ejemplo es una huella que podemos seguir nosotros. Dos cosas que podemos seguir de este hombre: que no nos digan ni nos cuenten, porque a lo mejor nos mienten, dice así, ¿verdad el dicho? Que no nos digan ni nos cuenten, creamos en Él por nuestra propia voluntad ahora mismo. Y en segundo lugar, dejemos que nos dé visión y sacie nuestra necesidad más apremiante: propósito, esperanza, vida eterna. Esa es nuestra necesidad más importante. Y no cometamos el error de creer que esta enseñanza es solo para inconversos o para gente muy lejos de Dios. No, se trata de un desafío para todos nosotros, hermanos queridos. Creamos por nosotros mismos y no por tradición familiar o cultura comunitaria. Creamos ahora mismo y no busquemos en la filosofía lo que solo se encuentra en la fe. Dejemos que transforme nuestra vida de verdad, que nos cambie, nos haga mejores, nos dé visión. Era un ciego y obedeció ciegamente, porque no pudo haber obedecido de otra manera, era ciego. ¿Están de acuerdo conmigo que obedeció ciegamente? Estaba ciego. Y dijo Jesús, después de untarle lodo: ve al Siloé, ve al enviado, tú enviado por mí, ve al enviado y lávate. Y él obedeció ciegamente porque no podía ver y regresó viendo. ¿Cuál es tu Siloé, mi hermano querido, mi hermana querida? ¿Cuál es tu Siloé? Y no estoy hablando de cuál es tu problema, cuál es tu necesidad o tu milagro que quieres que Dios haga. No. Siloé es: ¿qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer para manifestar mi fe en obediencia? Porque ya lo expliqué antes. Si lo que le pido a Dios es salud en mi matrimonio, sé cuál es mi Siloé: ser un buen esposo y pedir perdón a mi esposa y hacer algún cambio en mi conducta para bendecirla a ella. Si soy papá, que quiero de milagro que Dios bendiga a mis hijos, que les dé éxito, sé cuál es mi Siloé. Debo esforzarle por darles ejemplo, por mostrar gracia, amor con ellos. Y espero que Dios me haga el milagro. Si pido a Dios nuevas instalaciones y una iglesia oré fuerte, sana en cuestión de doctrina y sana en su vivencia matrimonial, yo sé cuál es mi Siloé. Tengo que esforzarme
tengo que esforzarme, tengo que desvelarme. Disculpen, me exhortan mucho algunos de ustedes que pastor, no trabajé tanto, ¿cómo quieren que le haga? Si a veces llego a mi casa a las 12 de la noche y todavía tengo que grabar mi devocional, y me acuerdo del señor ese que se enojó, y me acuerdo de una señora en Colombia que dice que se iba a suicidar, pero le mandaron unos devocionales y que le trajeron aliento y esperanza, y me acuerdo de, ¿para qué les digo lloro si les digo de los casos que me sé de personas? Y entonces, ¿sabe qué? No, aquí les digo, Señor, ¿por qué? Es mi Siloé, es mi esfuerzo, es lo que debo hacer en obediencia al que me llamó a hacer lo que estoy haciendo. Le pregunto, ¿quiere usted que Dios haga algún milagro en su vida? ¿Hay alguna necesidad? Piense ahora en su Siloé, ¿a dónde Dios le envía? Porque tal vez Dios espera que usted haga eso, y en base a esa obediencia y fe suya, el Señor hará un gran milagro en su vida. Espero estar siendo claro en lo que estoy compartiendo. Oremos. Señor Santo, te doy gracias porque nos das permiso a mis hermanos y a mí estudiar tu palabra, estudiar este caso maravilloso, este milagro extraordinario, Señor. Ahora te pido, Dios, que también hagas milagros entre nosotros, por favor, y que nos digas con claridad hacia dónde nos envías tú, Señor, para en obediencia recibir tu milagro. Sigan orando, mis hermanos, ya en su lugar. Tal vez usted quiere decirle al Señor, Señor, bendíceme en una área determinada de la vida, alguna cosa que usted necesita, dígaselo, pidamos ahora mismo al Señor milagros. Pero si así es, también ofrézcale al Señor andar el camino que usted debe andar, que debemos andar, ir a nuestro estanque de Siloé, esforzarnos nosotros. ¿Alguien quiere decirle eso al Señor? Levante su mano ahí en su lugar y déjeme orar por usted. Usted quiere decirle, Señor, toma mi esfuerzo, Señor, voy a obedecerte, voy a hacer tu voluntad y te pido un milagro en mi vida. Si así es, levante su mano ahí en su lugar. Dios les bendiga, Dios les bendiga a todos los que levantan su mano. Dios les bendiga, pueden bajarla. Señor, bendice a mis hermanos y hermanas, te lo pido, Dios, y haz milagros entre nosotros, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.